podcast de Latinex, la mejor conexión para tu inversión. Bienvenidos al 9º episodio del podcast de Latinex. Mi nombre es Lidia Caballero, vicepresidente asistente de Desarrollo Sostenible y RSE. Y el día de hoy vamos a hablar sobre divulgación ASG y las normas internacionales de sostenibilidad. Para ello, hemos invitado a un experto en la materia, Arturo Rodríguez, gerente de Relaciones para Iberoamérica de la Fundación IFRS. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Lidia. Es un placer estar aquí en Latinex y también en Panamá. Para entrar un poco en contexto, el 26 de junio, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad publicó dos de sus primeras normas, la S1 y la S2. Quisiéramos que nos explicaras un poco sobre estas normas, cuál es la implicación que contiene, pero para empezar desde lo básico, si nos puedes contar qué es la Fundación IFRS, cuáles son, sus funciones, cuál es su estructura, su gobernanza y los consejos respectivos que conforman esta fundación. Sí, con mucho gusto. Mira, la Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que tiene diferentes bases y oficinas alrededor del mundo. Estamos basados en Londres, en Montreal, en Frankfurt, en Beijing, en Tokio. Y básicamente el objetivo de la Fundación IFRS es crear normas globalmente aceptadas para que las empresas divulguen información a sus inversores. La forma en la que está estructurada la fundación es a través de dos consejos, uno que se le llama el IASB, que es el International Accounting Standards Board, y este consejo se dedica a crear normas internacionales para la divulgación de información financiera tradicional. Todo lo que los contadores hoy en día saben y utilizan para divulgar información viene de las normas globalmente aceptadas que crea este brazo de la Fundación IFRS, conocido como IASB. Sería lo que se le conoce como las normas NIF. Correcto, exactamente. El IASB crea y desarrolla estas NIF. NIF significa Normas Internacionales de Información Financiera y establecen todos los lineamientos para tener una divulgación estandarizada alrededor del mundo en temas contables. Como bien lo mencionas, hace ya casi 2 años se creó un consejo hermano del IASB, que es el International Sustainability Standards Board, o Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad en español. Y este ISSB, que son sus siglas en inglés, se dedica a desarrollar normas, pero del lado de la sostenibilidad. Normas que esperamos en un futuro sean aplicables, igual en muchas jurisdicciones alrededor del mundo, para que las empresas puedan hablar el mismo lenguaje cuando hablan de riesgos y oportunidades de sostenibilidad a sus inversores. Cuéntame ahora un poco sobre cuáles son los elementos claves en estas normas, en la S1 y la S2. ¿Qué tendrían que reportar las empresas? Sí, mira, la NIF S1, Norma Internacional de Información Financiera S1, es nuestro documento base, nuestra norma base. Este documento, por un lado, establece los principios, los conceptos, las definiciones necesarias para poder aplicar de manera adecuada las normas internacionales que produce el ISSB. Entonces, por un lado, este documento establece estas definiciones y principios, y por otro lado, le pide a las organizaciones divulgar información que sea material para sus inversores sobre todos los riesgos y oportunidades relacionados a la sostenibilidad. Esto, dependerá obviamente de cada empresa definir qué representa información material, qué temas deberán divulgarse, dependiendo obviamente de su industria, pero básicamente el objetivo principal de esta norma NIF S1 es pedir a las organizaciones que divulguen información relevante para el inversor sobre todos aquellos riesgos y oportunidades que ellos mismos consideren son importantes para su modelo de negocio. Ahora pasamos un poco a la NIF S2. La NIF S2 es un documento temático porque se enfoca específicamente en riesgos y oportunidades ligados al cambio climático. Si una organización al utilizar S1 identifica que el cambio climático es un tema que representa información material para el inversor, entonces va a la NIF S2 para ver qué elementos sobre cambio climático debería divulgarse al inversor. Entonces, básicamente, el objetivo de la S2 es, de nuevo, brindar la información al inversor de temas específicamente sobre cambio climático que sean relevantes en cuanto a riesgos y oportunidades. Y digamos, si una empresa quisiera empezar a aplicar
la S1 y la S2. ¿Tendría que aplicar las dos de forma simultánea? ¿Puedo aplicar solo una y la otra no? Por ahora, ¿cómo funciona? ¿Es necesario aplicar las dos? ¿O? Sí, la respuesta es un poco complicada, pero bueno, trataré de desmenuzarla. En un inicio, se deben usar las dos. ¿En qué sentido? Expliqué hace ratito, ¿no?, que la S1 establece estos principios, definiciones, conceptos básicos que deberían aplicarse a, ahora sí que la divulgación. Entonces, pueden pensar en la S1 como esta puerta de entrada al universo de normas NIF de sostenibilidad. Sin embargo, dentro de las normas hemos establecido ciertas provisiones de alivio. ¿A qué me refiero con estas provisiones de alivio? Entendemos que no todas las empresas hoy en día son capaces de divulgar información sobre todos los riesgos y oportunidades como lo pide la S1. Y entonces hay una provisión de alivio que le permite a las empresas empezar con cambio climático y después de un año de utilizar las normas, moverse a los demás temas que no son cambio climático. Dependerá obviamente de cada empresa definir si desde un principio, desde el año 1, divulgan las dos cosas, ¿no? Cambio climático y todos los demás riesgos y oportunidades relacionados a la sostenibilidad, o si toman esa provisión de alivio y esa flexibilidad dentro de las normas para, durante el primer año, divulgar información sobre cambio climático y en el segundo año las dos, cambio climático y otros temas de sostenibilidad. Entonces, bueno, sí se tiene que utilizar la S1 en el sentido de que, de nuevo, establece todos los conceptos, pero existe ese lenguaje que permite diferir la aplicación de algunas partes de S1 un año después. Buenísimo. Mencionaste que la norma, la S2, es sobre todo lo que es relacionado a los riesgos climáticos. Entiendo que incluye lo que es las recomendaciones del TCFD y SASB, pero ¿qué sucede con SASB? Las normas o el estándar que anteriormente habían estado utilizando muchas otras empresas, también aplicando este tema de la doble materialidad con los estándares del GRI más el de SASB. Es decir, las empresas pueden seguir utilizando las normas SASB y comenzar a utilizar estas nuevas normas S1, S2, o una reemplaza a la otra. ¿Cómo funciona? Sí, es una pregunta bastante común y también, de nuevo, la respuesta es un poco complicada. Trataré de desmenuzarla. En primer lugar, quizá doy un paso atrás y menciono otro de los objetivos del establecimiento del ISSB fue simplificar este ecosistema que teníamos hace un par de años, donde había, como es bien conocido, una sopa de letras de estándares, de marcos, de iniciativas, de recomendaciones, y bueno, era bastante confuso. Entonces, una de las razones de ser del ISSB fue tratar de simplificar este ecosistema, y parte de esa simplificación involucró consolidarse de manera oficial con diferentes organizaciones como SASB que venían trabajando en el área de sostenibilidad por varios años. Entonces, bueno, el ISSB a través de la Fundación IFRS se integra a finales de 2021 con lo que era el SASB y sus estándares SASB. Se integra también con lo que era el marco de reporte integrado y su formato, ¿no? Y su marco conceptual para integrar información financiera y no financiera. Y también se junta con la organización que antes era conocida como el CDSB, el CDSB. Entonces, bueno, todo esto sucede antes de la publicación inclusive de las normas, pero simplemente lo menciono para que la audiencia entienda que parte de este proceso tiene como objetivo simplificar todas estas iniciativas. Ahora, me regreso a tu pregunta. ¿Qué sucede con los estándares SASB? Los estándares SASB están integrados en el lenguaje tanto de la S1 como de la S2. Empiezo con la S1. Las organizaciones, de nuevo, el objetivo de la S1 es hacer que las organizaciones divulguen información sobre todos los riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad. Tenemos la S2 que habla de cambio climático, pero por supuesto el cambio climático no es el único tema en la agenda de sostenibilidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si una empresa al utilizar S1 identifica 3 temas que son importantes para sus inversores, pongamos como ejemplo cambio climático como el primero, agua y derechos humanos, por poner de nuevo un ejemplo. Como identificó cambio climático, esta organización debería referirse a la S2 que aborda específicamente el tema de cambio climático.
¿Y qué sucede con los otros dos temas, agua y derechos humanos, que ha identificado? Para estos dos temas, la S1 le pide ir a los estándares SASB, considerar la aplicabilidad de los estándares SASB para ver qué temas y qué métricas dentro de los estándares SASB relacionados a agua y derechos humanos, siguiendo el ejemplo, les servirán para divulgar información a sus inversores. Entonces, SASB está, de nuevo, cocinado dentro de la S1, por así decirlo. La S2 también tiene componentes de los estándares SASB. ¿Qué es lo que sucede con la S2? La S2 viene acompañada de anexos industriales que básicamente traducen los impactos del cambio climático, porque recordemos, S2 es un documento sobre cambio climático, y traduce qué significa el cambio climático en el contexto de la industria A, de la industria B, de la industria C. Es muy distinto lo que podríamos esperar en términos de riesgos y oportunidades dependiendo de la industria. Entonces, bueno, este documento NIF S2 viene acompañado de anexos industriales que oficialmente se llaman guías ilustrativas, y las empresas pueden revisar esas guías ilustrativas que han sido basadas en los estándares SASB, en las métricas de cambio climático de los estándares SASB, y definir si las métricas que están incluidas en esos anexos les sirven para divulgar información sobre cambio climático a sus inversores. Entonces, de nuevo, SASB está, para seguir el ejemplo, cocinado dentro de la NIF S2. Terminaría mi respuesta simplemente diciendo esto, ¿no? SASB informó S1 y S2. Entonces, bueno, cualquier organización que se alinee con S1 y S2 estaría, de cierta manera, también considerando la aplicabilidad de los estándares SASB. Y las empresas que no quisieran alinearse hoy en día a S1 o S2, quizá porque su regulador no se lo pide o porque no están listas todavía para alinearse, pueden seguir utilizando los estándares SASB porque van a coexistir, al menos en el corto plazo. A ver, has mencionado que las empresas pueden seguir aplicando SASB para lo que sería la materialidad financiera, entendiendo que justamente para que las empresas sepan qué reportar, pues va a depender de su materialidad, si incluye la materialidad de impacto, la financiera o ambas. Ya hay normas relacionadas con cambio climático y la norma general de sostenibilidad. Pero para el caso de que las empresas, según su análisis de materialidad, tengan que divulgar otro tipo de información, ¿qué sigue? Tenemos dos normas. Están evaluando la publicación de nuevas normas adicionales, sobre qué temática. Cuéntame un poco al respecto. ¿Qué sigue? Sí, siempre es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué sigue? Creo que hay que contextualizar un poco la respuesta. Mencioné anteriormente que, bueno, somos bastante nuevos, ¿no? En este universo del ecosistema de divulgación. Las normas S1 y S2 se divulgaron a mediados de este año, ¿no? 2023. Entonces, bueno, es muy nuevo este tema de S1, S2, las normas, pero bueno, el mercado quiere saber qué sigue ya. Y nosotros también estamos, obviamente, pensando en qué futuras normas se pueden desarrollar. De nuevo, este es el inicio de un sistema de normas, tal y como existe en el área de contabilidad. En el área de contabilidad existen diferentes normas NIF que hacen un sistema, y queremos generar lo mismo en el área de sostenibilidad. Y entonces, bueno, a tu pregunta, hemos puesto en consulta pública 4 temas que nosotros como Fundación IFRS e ISSB pensamos que son prioritarios para desarrollar futuras normas. Estos 4 temas son, en primer lugar, biodiversidad y servicios de los ecosistemas, capital humano, derechos humanos, y el último tiene que ver con la integración de la información, ¿no? Cómo vamos integrando y entretejiendo la información financiera y la información sobre sostenibilidad. Estos 4 temas se pusieron en consulta pública durante varios meses para recibir retroalimentación por parte del mercado, empresas, inversores, reguladores, la profesión contable, sobre, bueno, qué opinaban de la priorización de estos temas. Y este periodo de consulta cerró hace un par de semanas. Entonces, hoy en día estamos en el proceso de revisar toda la retroalimentación que se recibió a través de este periodo de consulta, y en los próximos meses el Consejo va a definir qué sigue, ¿no? Qué temas. Pero bueno, sobre la mesa se pusieron esos 4 temas que te mencioné. Entonces,
¿Está abierto todavía para periodos de consulta? Digamos, si yo soy una empresa hoy día y quiero participar, ¿cuáles son los procedimientos para participar? ¿Hay un enlace en línea? Sí, esta consulta en particular ya cerró a principios de septiembre. Entonces, bueno, ya no se puede participar en ella porque, bueno, el periodo terminó. Sin embargo, aprovecho para mencionar que estos estándares que desarrolla el ISSB no se desarrollan en un vacío, ¿no? El proceso es bastante participativo, tanto la prioridad de agenda que acabo de platicar como las normas S1 y S2 en su momento se pusieron a consulta pública para precisamente exhibirlas al mercado y que el mercado pudiera opinar: esto me gusta, esto no me gusta, esto sirve, esto no sirve, y nosotros poder adecuar las normas o la agenda conforme a lo que espera el mercado y a lo que está preparada las empresas, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto que este periodo de consulta sobre la agenda y el plan de trabajo del ISSB ya cerró, en un futuro los invito a todos los podescuchas a mantenerse informados de lo que sigue, ¿no? Por poner un ejemplo, si vamos a pensar en la S3 va a tener su periodo de consulta, independientemente de cuál sea el tema, ya lo definiremos después, pero bueno, va a tener su periodo de consulta y es súper importante que las organizaciones en Latinoamérica participen en este proceso para ahora sí que brindar la perspectiva latinoamericana a estas normas globalmente aplicables. Es muy bueno lo que mencionas, porque cuando escuchen este podcast dirán: uy, ya pasó el periodo y ahora qué, ¿no? Pero sí es muy bueno que abran posteriormente la consulta cuando ya se hace, digamos, un primer borrador, ¿no? de las normas. Recuerdo que hace unos meses atrás, para el periodo de consultas de la S1 y la S2, de hecho participamos en Latinex a través de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores. Ahí enviamos nuestros comentarios. Y es bueno, ¿no?, tomar en cuenta todas estas opiniones, ¿no?, desde los diferentes sectores de la economía. Sí, y si quieres, ahí añado, ¿no?, anecdóticamente lo que sucedió con el periodo de consulta. Los borradores de S1 y S2, como bien dice, se pusieron en consulta, y durante ese periodo recibimos mucha retroalimentación sobre que carecían sensibilidad ante las necesidades de información y las capacidades de empresas en mercados emergentes, ¿no? Entonces, los consejeros del ISSB tomaron en cuenta esa retroalimentación y incluyeron estas provisiones de alivio de las cuales platiqué un poco anteriormente, ¿no? Estos colchones en el tiempo que le permiten a las organizaciones esperarse un año para divulgar ciertos requerimientos. Entonces, es súper importante que cuando exista un periodo de consulta pública, las empresas, los inversores de la región, los reguladores, las mismas bolsas de valores, como lo acabas de mencionar, participen en este proceso para que nos brinden sus perspectivas y de verdad podamos hacer y desarrollar normas globalmente aplicables. Dijiste una palabra clave: capacidades, y era justamente donde me surge una duda en cuanto al desarrollo de capacidades para que las empresas puedan empezar a aplicar estas normas, entendiendo que van a realizar una serie de capacitaciones y talleres. Surge esta otra pregunta: ¿estas normas pueden ser aplicables para todo tipo de empresas, ya sea grandes, para las pymes? ¿Cómo planean, digamos, apoyar para que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, puedan empezar a implementar este tipo de normas más allá de las empresas que forman parte de los mercados y las bolsas de valores, ¿no? Sí, creo que divido mi respuesta en dos partes. Una que se enfoca en para quién aplican estas normas, y dos, qué estamos haciendo para ayudar a las empresas a divulgar. Entonces, bueno, empiezo con la primera parte. Las normas S1 y S2 aplican a cualquier empresa que quiera utilizarlas y que quiera informar datos sobre riesgos y oportunidades a sus inversores o sus acreedores. Entonces, bueno, cualquier empresa, independientemente de si cotiza en la bolsa, si es pequeña o mediana, si tiene actividades globales en mercados como Estados Unidos, Europa, no sé, puede utilizar estas normas para hablarle al inversor sobre sostenibilidad. Ahora, la otra parte de la respuesta es, bueno, ¿qué se está haciendo para facilitar la implementación de estas normas?
Por un lado, hablaré de estas provisiones de alivio y estos mecanismos de proporcionalidad que han sido implementados dentro de las normas, y por otro lado voy a hablar sobre acciones ya concretas que estamos haciendo para vincularnos con el mercado. Entonces empiezo con lo primero, que es qué se ha incluido dentro de las normas para facilitar la adopción. Ya hablamos de estas provisiones de alivio, estos periodos de tiempo de 1 año más o menos. También dentro de las normas se han utilizado conceptos y definiciones que hoy en día se utilizan en el área contable. Entonces, nosotros queremos que, al haber utilizado definiciones que se utilizan en el área contable, esto va a facilitar la implementación de las normas dentro del equipo de empresas que ya conocen estas definiciones. Quizá no los profesionistas de la sostenibilidad han trabajado con esas definiciones, pero definitivamente el área contable de la organización ya trabaja con esas definiciones, y así la conversación entre el área de contabilidad y área de sostenibilidad de una organización va a poder colaborar de manera interna para trabajar bajo el mismo lenguaje y con las mismas definiciones. Un ejemplo de esto es la definición de lo que es material, información material. Nosotros tomamos la definición de las normas NIF contables y la trasladamos a las normas de sostenibilidad. Entonces, de nuevo, internamente el CFO de una organización va a hablar el mismo lenguaje que el CSO y sus diferentes equipos. Entonces, eso es un ejemplo de ciertas cosas que ya están incluidas en las normas que nosotros pensamos facilitarían la implementación de las mismas. También dentro de las normas existe este concepto de información sostenible sin costo y esfuerzo desproporcionado. ¿Qué significa este término bastante largo y complejo? Significa hacer lo que se puede con lo que se tiene en el momento en el que se está, básicamente. Entonces, estas normas también incluyen ese entendimiento que hay diferentes tipos de organizaciones y cada organización tiene recursos distintos, habilidades distintas, capital humano distinto, y las normas consideran esto. Entonces se le pide a las organizaciones hacer lo mejor que puedan con los recursos que tienen, y de nuevo este concepto también se toma de las normas contables y se traslada a las normas de sostenibilidad. Entonces, de nuevo, eso por un lado de lo que está dentro de las normas. Ahora, ¿qué viene en términos prácticos? Durante la COP28, si mis números están correctos, que será COP28 sí, en diciembre. Exactamente, que justamente se va a llevar a cabo en diciembre. Vamos a estar lanzando un menú de recursos que tienen el objetivo de facilitar la implementación. Sacaremos obviamente información, guías de implementación, algunos videos que ayuden a facilitar la implementación, y todo esto de nuevo con el objetivo de pasar de la emisión de las normas a la aplicación efectiva de las mismas. Una pregunta clave. ¿Estas normas son obligatorias hoy día? ¿Desde cuándo pueden empezar a implementarse, ¿no?, en las empresas? Sí, también pregunta muy importante. Digamos, a nivel de Panamá, claro. ¿Son obligatorias estas normas? A nivel de Panamá todavía no. La norma S1 y la S2 tienen un apartado que se le titula fecha efectiva. Y en ese apartado se dice que ambas normas S1 y S2 tienen fecha efectiva el 1 de enero de 2024. Ahora, ¿qué significa esta fecha efectiva? Dos cosas importantes a mencionar. En primer lugar, 1 de enero de 2024 significa que los primeros reportes que nosotros estaríamos viendo publicados bajo S1 y S2 estarían publicados en 2025 con información de 2024. Entonces, eso por el primer lugar. Y en segundo lugar, esta fecha efectiva es a nivel internacional. Nosotros somos una organización que desarrolla estándares, mas no tenemos el poder o el mandato de decirle a cada jurisdicción, Panamá, México, Nigeria, Japón, Europa, tienes que aplicar estas normas, ¿no? Esa responsabilidad recae con el regulador de los mercados de capitales, del sistema financiero, de los bancos dentro de cada país. Y entonces, importante mencionar que a pesar de que esta fecha efectiva es a nivel internacional, dependerá de cada regulador dentro de cada país definir si, cómo y cuándo estas normas se aplicarían para las empresas que regulan. Es interesante las fechas que mencionan, porque hace unos días conversaba con una persona y me decía, ok, es efectiva desde el 2024, pero reporto lo del 2023. Entonces eso no es lo correcto. Sería para empezar a reportar, digamos, la información del 2024, y eso le daría
un espacio de tiempo a las empresas, digamos, como para organizar la información, para empezar a entender un poco mejor estas normas que tendrían que reportar para prepararse y entonces en 2025 publicar lo que sería su reporte 2024 aplicando estos estándares, ¿cierto? Correcto. Esa es la interpretación correcta de la fecha efectiva y de nuevo, parte de la selección de esta fecha es, como bien decías, ¿no? Dar este periodo de tiempo para que las empresas se organicen internamente, ¿no? Y recaben la información que necesitan en caso de que no la estén recabando todavía para poder reportar durante los primeros meses, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo, de 2025, la información del periodo de 2024. Mencionaste también a los CFOs. Curiosamente, antes todo este tema de la divulgación sobre sostenibilidad siempre recaía en los responsables de las áreas de sostenibilidad. Entonces, estas normas abarcan incluso a esta área del sector financiero, a los encargados, a los responsables de las finanzas, ¿no? Y de los que elaboran estos estados financieros en las empresas. Las normas S1 y la S2, de momento, necesitan ser auditadas tal cual como los estados financieros son auditados. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, mira, la respuesta es no necesitan ser auditadas o verificadas externamente. No hay ningún enunciado dentro de las normas que pida esa verificación. Dos cosas sobre ese comentario. En primer lugar, la decisión de no pedir que las organizaciones, obligar a las organizaciones a pedirle a un tercero que revise su reporte, tiene una razón de ser, ¿no? De nuevo, regresamos a este entendimiento de que cada empresa es distinta y que cuenta con recursos diferentes. Y bueno, hacer una verificación externa es un proceso complicado, costoso, que no todas las empresas pueden hacer, ¿no? Entonces, considerando precisamente esa diferencia en naturaleza de las organizaciones, se decide dentro del ISSB no incluir la obligatoriedad de la verificación externa. Dicho eso, sabemos, ¿no?, por conversaciones con inversores y la comunidad financiera que un reporte auditado, verificado externamente, pues tiene muchísimo más rigor en su colección de datos y se puede interpretar de manera más valiosa, por así decirlo, que un reporte que no lo tiene, ¿no? Entonces, a pesar de que no existe esa cláusula dentro de las normas S1 o S2 de la verificación, sí hay ventajas para las empresas que tengan los recursos para poder verificar su información. Buenísimo. Creo que ya para cerrar nuestra conversación, quisiera que nos cuentes un poco, o digamos, hagas un call to action para estas empresas, ¿no? A nivel de Panamá y a nivel de la región, que, digamos, nunca han hecho reportes y ahora ven esta necesidad de empezar a hacer los reportes bajo estas normas, la S1 y la S2. ¿Qué pueden esperar las empresas? ¿Alguna recomendación que quieras compartir con la audiencia? Sí, como recomendaciones, ahora sí que revisar las normas S1 y S2, ¿no? Descargarlas, están disponibles de manera gratuita en nuestra página ifrs.org y en particular la S1 ya se tradujo al español, la S2 su traducción esperamos que esté disponible a finales de año, entonces hay material en nuestra lengua para poder conocer estas normas de muchísimo más, de manera más cercana. Tenemos otros recursos y otras avenidas para mantenerse informado. Tenemos precisamente un podcast que se realiza de manera mensual, donde el presidente y los vicepresidentes del ISSB dan un resumen de lo que está sucediendo a nivel S1, S2, a nivel de las siguientes normas que van a suceder y de todo lo que está considerando el Consejo, ¿no? Entonces es una manera bastante amigable de consumir información relevante sobre lo que viene y mantenerse informados. Esos podcasts están disponibles en cualquiera de sus plataformas preferida de podcast. Y también tenemos una newsletter. De nuevo, si se meten a nuestra página de internet, pueden suscribirse para mantenerse informado tanto de temas de contabilidad como de temas de sostenibilidad. Entonces, hay diferentes maneras definitivamente para mantenerse informado.
Un call to action importante, aparte de obviamente mantenerse informado, es revisar lo que digan los reguladores, ¿no? de cada país. Eso va más allá de lo que nosotros podamos poner en nuestra página de internet. Pero bueno, simplemente el día de ayer o antier, el regulador del sistema bancario aquí en Panamá sacó un comunicado de prensa apoyando a las normas y el trabajo del ISSB. Entonces, bueno, también se ve ahí de cierta manera esta tendencia de que los reguladores en diferentes regiones de Latinoamérica y del mundo están posicionándose y dando señales al mercado de lo que viene, ¿no? Vemos una tendencia muy clara de que se está moviendo de lo voluntario, ¿no? Que ha funcionado de cierta manera u otra a lo largo de los últimos 2 décadas, a lo regulado, ¿no? De lo voluntario a lo regulado, donde ya los diferentes reguladores se posicionan. También tuvimos la noticia hace poco de Brasil. Brasil va a empezar a pedirle a sus organizaciones divulgar información a ESG a partir de 2026 de manera obligatoria. Y entonces, bueno, definitivamente hay que mantenerse informado sobre lo que está diciendo el regulador y lo que está sucediendo. Y finalmente termino con el punto que me mencionas, ¿no? De una empresa que nunca ha reportado cuestiones de sostenibilidad. Creo que esto es una oportunidad para ellas, ¿no? Si hubieran empezado hace 5 años, se hubieran enfrentado ante esta sopa de letras de la que hablé anteriormente. Hoy en día es bastante clara por dónde empezar, ¿no? Tienes las normas globales, las normas internacionales, para hablarle a los inversores y a los diferentes proveedores de capital. Y esta puerta de entrada para poder hablar sobre sostenibilidad a este grupo de actores. Hay otros mecanismos, otras herramientas que ayudarían a hablarle de sostenibilidad a otros actores en caso de que, bueno, esta empresa hipotética que empieza quisiera extender esa divulgación más allá de los inversores. Pero es muy claro por dónde se puede empezar y, de nuevo, recalco, ya sé que lo repetí varias veces, pero estas normas de verdad consideran los recursos y las capacidades de cada organización y dan esos periodos de tiempo para poder ajustarse a las divulgaciones. Resumiendo un poco, hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. Hay que empezar, que no exista ese temor de que en mi empresa, por ejemplo, en esta empresa hipotética, nunca han empezado a hacer ningún reporte, que no saben cómo reportar o qué norma utilizar. Aprovecho y menciono que en Latinex contamos con una guía para el reporte de divulgación voluntaria de factores ASG y justamente vamos a estarla actualizando en los próximos meses para incorporar estas nuevas normas, la S1 y la S2. Entonces, contamos también desde los mercados de valores con herramientas para orientar a nuestras empresas listadas sobre cómo avanzar en esto. Entonces, resumo así, hay que avanzar, ¿no? Hay que empezar digamos que recolectando la información, identificando por dónde, antes de que sea algo ya regulado y obligatorio, ¿verdad? Claro. Y si me permites añadir ahí algo, creo que a veces, como estamos tan adentrados en la conversación de qué requerimientos, qué marcos, qué estándares, cosas muy técnicas, se nos olvida el para qué estoy haciendo esto, ¿no? Creo que estas organizaciones hipotéticas que no han empezado aún deben de entender y contextualizar este proceso de divulgación como una oportunidad. S1, de nuevo, para concluir, ¿no? Te pide básicamente mirarte al espejo como organización y ver qué temas de sostenibilidad pudieran afectar tu negocio. Entonces, en realidad es una oportunidad para estas empresas de verdad mirarse al espejo y ver qué riesgos que quizá no estaban considerando pudieran llegar a presentar riesgos y también oportunidades. Hemos hablado mucho sobre riesgos, pero no dejemos a un lado las oportunidades. Hay oportunidades referentes al cambio climático y otros temas de sostenibilidad que las empresas deberían estar considerando, ¿no? Para tener un futuro más sostenible. Así que, de nuevo, no es un ejercicio de compliance, por así decirlo. No debería de ser un ejercicio de compliance, sino esta oportunidad de decir, ok, voy a revisar todos estos riesgos y oportunidades, más allá de lo que conozco de términos financieros, y poder adecuar mi estrategia, si es que así lo decide la organización, hacia un futuro muchísimo más sostenible. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos en este episodio tan interesante del podcast de Latinex. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y los esperamos en el próximo episodio del podcast de Latinex. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Latinex, la mejor conexión para tu inversión.